que son problemas propios del envejecimiento que muchos de nosotros ya conocemos. ¿Me confirma cuando ya vean la pantalla, por favor? Ok, vamos a iniciar. Muy bien. Escenarios y problemas especiales en la atención geriátrica en el adulto mayor. Bueno, en este tema es muy importante porque es aquí donde nosotros vamos a brindar cuidados de enfermería a nuestros pacientes que lo requieran, ¿no? Y lo primero acá es hablar sobre la rehabilitación, ¿no? Pues la prevalencia de enfermedades crónicas como la fragilidad y la discapacidad entre los adultos mayores es importante, ¿no? Aquí, más que nada, la discapacidad va relacionado con el efecto del envejecimiento en el deterioro de la capacidad funcional. Funcional. O sea, una persona cuando ya llega a ser adulto mayor, lo primero que va a perder es la movilidad física, que puede ser una movilidad física parcial o total. La mayoría es parcial, ¿no? ¿Y por qué? Porque empiezan los problemas osteomusculares, ¿sí? Como la osteoartritis, ¿sí? Y que va a tener dolor el paciente. Hay otro problema, la deficiencia de la comunicación y la gran variedad de riesgos para su seguridad y bienestar, ¿no? Sobre todo esos riesgos en cuanto a la seguridad en el ámbito donde vive el adulto mayor, ¿no? Porque uno de los riesgos que tiene nuestro paciente es que sufre una fractura de cadera. Es una de las cosas más graves, ¿no? Y esto en las caídas de adultos mayores y que se confirma una fractura de cadera, el adulto mayor puede llegar a perder la vida. Se complica su estado de salud y ya no vuelve a ser el mismo y sería una paciente dependiente totalmente de un cuidador. El objetivo de salvar vidas debe equilibrarse con el mantener la vida de aquellas personas que han recibido ayuda, ¿sí? Las ventajas de la tecnología moderna en el diagnóstico, en el tratamiento de las enfermedades y el incremento de la esperanza de vida pueden verse afectados si el adulto mayor debe vivir con discapacidades que provocan incomodidad, dependencia y estrés. Es cierto, ahorita no hay muchos medicamentos nuevos para la osteoporosis, muchos. Hay muchos medicamentos para la osteoartritis, bastantes, pero son medicamentos que son caros y muchas veces el recurso financiero del paciente no es suficiente, ¿no? Para poderlo comprar. Y pues bueno, uno de los puntos a tratar aquí, algo muy, muy importante, muy relevante, es la atención de rehabilitación, ¿sí? Mira, nosotros tenemos que saber rehabilitación física, ejercicios físicos, los básicos debemos de saber nosotros. No necesariamente vamos a ser terapeutas en rehabilitación física para poder hacer unos ejercicios de rehabilitación con nuestro adulto mayor, ¿sí? Pero sí es necesario que nosotros debamos tener el personal de enfermería ayuda en apoyar al plan de rehabilitación. Gran cantidad de los efectos del envejecimiento y las discapacidades no pueden tratarse por completo o mejorarse de manera significativa. El daño pulmonar, las amputaciones, la miocardiopatía, la ceguera parcial, la presbiacusia y la deformidad de articulaciones pueden presentarse en pacientes durante el resto de su vida. Entonces, ¿qué tiene que hacer el paciente? Tiene que aprender a vivir con eso. Tiene que aprender a vivir con con esa discapacidad. Bien, entonces, ahora, a menudo estas discapacidades crónicas no suelen recibir la atención. El reembolso y la atención intensa se brindan quienes logran recuperar la función en caso de ictus o fractura. Recordemos que el ictus es un EBC, pero las necesidades de aquellos que han alcanzado el máximo potencial de capacidad funcional gracias a una terapia de rehabilitación o que no tienen potencial de rehabilitación no reciben la atención necesaria para mantener la función y prevenir un mayor deterioro. Y es un claro ejemplo en los pacientes que sufren EBC, que presentan pérdida de la movilidad física y todo el tiempo están en cama. ¿Qué es lo que pasa con ellos? ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa con ellos? Desarrollan úlceras por presión. ¿Sí? Desarrollan úlceras por presión y el problema acá es de que yo te quiero preguntar a ti, ¿tú sabes hacer la curación de una úlcera por presión? Lisbeth Patiño, ¿sabes cómo se hace la curación de una úlcera por presión en un paciente adulto mayor en casa, ambulatorio?
No, exactamente no. Le diría que le digo que hacerlo así como a la perfección. No. Ok. Miren, para que se forme una úlcera por presión participan tres fuerzas, ¿sí? Cizallamiento, bueno, no fuerzas, perdón, tres factores. Presión, cizallamiento, humedad. Presión, cizallamiento, humedad. Son los tres factores que te van a desarrollar una úlcera por presión. Y una úlcera por presión es un trauma a nivel de piel, a nivel de epidermis. A mí me tocó ver una vez, la más común cuando el adulto pierde la movilidad está en cama es la úlcera sacra. Esa úlcera sacra, la lesión de úlcera sacra, es la más común, ¿sí? Y lo más grave es cuando hacen conejeras, ¿sí? O sea, que se van extendiendo hacia, formando literalmente, como lo dicen, como unos túneles. Sería lo más grave, ¿no? El día de mañana vamos a tener un tema sobre lesiones por presión en adultos mayores. Los voy a invitar el día de mañana, ¿sí? Los voy a invitar a esa sesión, les voy a mandar ahí para ver ese tema bien de lesiones. Y fíjate que aquí a mí me tocó ver una vez en un hospital a una enfermera haciendo la curación, fíjate, de una úlcera por presión con isodina espuma. Isodina espuma, agua oxigenada. Cuando yo lo veo, digo, Jesús bendito Padre. ¿Cómo verían ustedes esa curación? Muy mal, maestro. Re mal. Eso es No, para profe. primero de primaria. Re mal. O sea, es que yo le pregunté por qué, como mira, es que enfermero está infectada. ¿Y cuál es el mejor germicida? Pues el isodine. Mm. Y le digo, ¿qué es lo que quieres? ¿Quitar la infección o que cicatrice? Las dos cosas. Ok. Mira, la infección se va a atacar a través de vía parenteral o vía oral en antibióticos. Cuando tú le dejas caer a una herida agua oxigenada, en el proceso de cicatrización se forma una fibrina, se llama. Cuando tú le dejas caer agua oxigenada, ¿qué crees que pasa con esa fibrina? Se destruye y nunca va a poder cicatrizar. De hecho, las lesiones por presión a nivel de sacro se tienen que tratar con apósitos hidrocoloides, apósitos de plata. El famoso alinginato de plata es un apósito especial. ¿Cómo se debe hacer? Cuando tú tengas una úlcera por presión grado 2, que ya hay ruptura de la piel, ¿sí? Solamente con solución salina, con una jeringuita y una gasita nada más por contacto, nada más. Nada más, ¿sí? Y de ahí, pues le puedes poner, si es grado 2, le puedes poner un apósito hidrocoloide. O en su defecto ponerle sulfatiacida de plata. Pero lo que vas a evitar que en esa lesión ya no participen esos tres factores. Presión, cizallamiento, humedad. Ya no debe haber, ya no debe haber. ¿Y qué hacemos nosotros? No cumplimos con la primera regla, ¿no? Ahí tenemos al paciente todo el tiempo en posición de cúbito dorsal. Pues obvio que que esa úlcera nunca va a cicatrizar, ¿sale? Entonces, así es como se debe hacer. Sí, y los apósitos, claro que los venden en la farmacia, son caros, pero es la única manera para que cicatrice y vamos a cambiar, dar cambios de posición. Y en esos pacientes que tienen úlcera sacra, nosotros le vamos a elaborar una dona con venda, o sea, una dona con venda, ¿sí? Vamos a tomar ahí una sábana y esa sábana la vamos a hacer circular como una donita circular y le vamos a arrollar una venda. ¿Para qué? Para que se lo vamos a poner a nivel de coxis al paciente y quede flotando esa úlcera por presión cuando el paciente esté en posición de cúbito dorsal. ¿Han hecho alguna dona alguna vez para un paciente ustedes? No, profe. ¿O tenemos que hacer si estamos en casa, ¿sale? Por eso la mayoría de las úlceras por presión son curables y las que ya son difícilmente de controlar son las grado 4. En el grado 4 ya es necesario hacer el lavado mecánico al paciente en el quirófano, ¿sí?
Pero cuando son lesión grado 2 y 3, claro que sobre todo en la mayoría en grado 2 podemos hacer reversible, es reversible. Solo que personal de enfermería no nos enfocamos al 100%. Mira, en la red, en internet, hay muchísima información, muchísima información. En YouTube hay muchísimos videos. Claro que hay videos que también vas a ver de dónde vienen también y vas a decir, ah, no, ¿cómo crees? No. Entonces, pero nunca vayan a hacer una curación con agua oxigenada y isodine, jamás. Y mucho menos vayan a usar jabón quirúrgico, jamás. Es solamente si en la lesión por presión tú encuentras que hay tejido desvitalizado, tejido ya necrótico, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Debridación quirúrgica. ¿Qué es la debridación quirúrgica? Con una pincita Kelly, ¿sí? Y una hojita de bisturí o una tijerita Metzenbau, vas a ir retirando los restos de tejido muerto. Eso es debilidad. Con mucha delicadeza, eso sí. Y el hecho de esa úlcera solito va a cicatrizar. Solo hay que darle los cuidados que se necesitan. Pero claro, vas a utilizar tu apósito hidrocoloide también, ¿sale? Y esos apósitos se cambian cada tercer día, no diario, ¿sale? Y aquí el objetivo es que a nivel de sacro lo que debemos evitar a lo máximo, tú le vas a poner el parche hidrocoloide y le vas a poner un tegadero. Un tegadero es para catéter venoso central bien protegido. Y si se llega, y lo que vamos a tratar de evitar a lo máximo es que se llene de heces fecales. Eso es lo principal, ¿eh? Evitar eso. Y la micción. Ahora, en la atención restauradora es ofrecida principalmente por el personal de enfermería y no es necesario que la prescriba un médico, lo que estoy diciendo. Puede brindarse en cualquier escenario clínico e incluye los esfuerzos para ayudar a las personas, mantener su grado de función actual, que el adulto mayor esté en movimiento. Los adultos mayores son rebeldes, no entienden, ¿eh? No entienden. Y hasta uno hace coraje con el abuelito, ¿no? Tú no entiendes, ya te dije que te sientes. Siéntate, entiende, te vas a caer. Y allá anda para allá y para acá. Entonces, ¿tú qué debes hacer? Darle esa sentido, a esta atención restauradora. Acompaña a tu abuelito a dar una vuelta, regresa y va, acompáñalo. Porque es importante el acompañamiento. Si él presenta un vértigo, un mareo, y va a producir una caída en ese automático, tú lo vas a tomar, ¿vale? O sea, vas a sostener a tu abuelito, ¿sí? Y te vas a caer junto con él. Vas a flexionar la rodilla, flexionar la tuya y te vas a sentar con él suavemente. Porque no lo vas a poder detener. Lo que tú vas a hacer es amortiguar nada más la caída, ¿sale? Mejorar su capacidad funcional, evitar el deterioro y las complicaciones. Sobre todo que el paciente que todavía deambula, y si uno le prohíbe que deambule, vamos a hacer que esos tendones, esos músculos, esas articulaciones se queden rígidas y va a haber más complicaciones, ¿no? Hay que promover el mayor grado de calidad de vida posible, ¿no? Y eso es lo que se merecen nuestros abuelos, ¿no? Que tengan una calidad de vida excepcional, ¿no? Porque acuérdate que en esta vida, como lo dice Mariano Osorio, ¿no? En su reflexión de la mitad de la cobija, ¿no? Con la vara que mides serás medido, ¿sí? Entonces, hay que cuidar a nuestros abuelos. Vivir con discapacidad, un accidente, que puede ser una fractura de cadera, o un ictus, que es un derrame cerebral, un EBC, pueden producir discapacidad súbita en un paciente que contaba con independencia y función. Ese paciente que iba solo al mercado a comprar su comida, que regresaba, que iba al banco, que era independiente, ¿no? Pero lamentablemente se cayó, ¿no? Ahora va a ser dependiente y va a aprender a vivir con una discapacidad. Todos los pacientes adultos mayores que se caen, sufren fractura de cadera, ya no se recuperan al 100%, aunque los operen. Ya no se recuperan al 100%. Y van a tener que aprender a vivir con esa discapacidad funcional. Sea cual sea las circunstancias, poco de nosotros nos encontramos preparados para afrontar la discapacidad. Y yo te pregunto a ti, alumno, ¿tú alguna vez te has fracturado algún hueso, lamentablemente? ¿Algún hueso que hayas estado con incapacidad, con una discapacidad en tu movilidad? No, maestro. ¿No? No, maestro. Ah, gracias a Dios. Es horrible. ¿Y sabes cuándo es horrible, estresante? Cuando tú eres una persona que va de arriba para abajo. O sea, que todo el tiempo anda en movimiento, que es muy dinámico. Va para arriba, viene, va a trabajar de 7 a 3, en la tarde se va a correr de 5 a 6, de ahí regresa.
va al supermercado, regresa, va a dar una vuelta al Zócalo, regresa, que anda todo en movimiento, y cuando llega a pasar esto, caen en depresión. ¿Sí? Es complicado aceptar este estado entre nosotros y nuestros seres queridos. Las relaciones, roles y responsabilidades se alteran. El cambio en el aspecto, en la función, afecta la imagen corporal y el autoconcepto. Y sobre todo en el adulto mayor, ¿no? Y sobre todo en los adultos mayores masculinos, cuando sufren fractura de cadera, que los tienen que estar cambiando el pañal, les tienen que estar limpiando, porque se evacuó en evacuación de heces fecales. Entonces, hay muchos pacientes masculinos que no les gusta que le estén limpiando, que le hagan higiene después de las evacuaciones fecales, se ponen de mal humor. Y es por eso, ¿no? Porque cómo se ve, el autoconcepto que tienen él. Las pérdidas y las limitaciones causan que emerja una nueva vulnerabilidad y hace que la muerte sea más real y cercana. Y eso es lo que pasa con los abuelos. Mira, ya lo hemos mencionado anteriormente, tú tienes que evitar a lo máximo que tu abuelo se caiga, evítalo a lo máximo. El día que tu abuelo, tu adulto mayor, sufra una caída, te soy sincero, hasta ahí llegó, hasta ahí acabó su vida, hasta ahí. Porque va a estar en cama y mira, haz de cuenta que por arte de magia van a llegar un sinfín de enfermedades, hipertensión, diabetes, EPOC, todo le va a caer al abuelo y se va a ir de este mundo. ¿Qué lo originó? La caída. Se presenta preocupación acerca del posible dolor emocional o físico, así como frustración al querer eliminar la causa del problema y saber que no es posible. ¿Por qué? Porque si el adulto mayor ya no es operable, no lo vamos a poder operar, no se puede, por riesgo anestésico que fallezca durante la cirugía. Entonces va a tener que aprender a vivir con esa fractura de por vida. Y es difícil para el abuelo. La discapacidad puede ser una montaña extremadamente difícil de escalar y devastadora, sobre todo en el aspecto emocional. ¿Cómo qué tenemos que hacer? Pues aquí hay la actitud ante la vida, ¿no? Y la capacidad de afrontamiento, la actitud ante la vida, ¿no? Sí. Y te pongo un claro ejemplo. Tú como ser humano, en la edad que te encuentras, imagínate, ¿no? Tú quieres comprar tu casa. Vamos a poner el siguiente escenario. Quieres comprar una casa. Tú ya cotizas para Fobiste o para Infonavit. Pero resulta que te falta un dinero, ¿no? Para completar, para hacer tus pagos de escrituración y todo, ¿no? Y tú vas muy emocionado o emocionada al banco a pedir un préstamo. ¿Y qué crees que te dice? Denegado. En ese momento, pues tú te vienes para abajo, emocionalmente te caes. Emocionalmente te caes y dices, chispa, ya tenía la ilusión de tener mi casita, no puede ser. Pero de ahí te levantas, ¿no? Y te sacas la actitud y afrontas el problema. Ok, no me lo dieron, pues voy a ahorrar y luego lo voy a sacar. Yo sé que puedo sacarlo, ¿no? Así lo podemos hacer nosotros, pero nuestros abuelos es muy difícil que tengan la actitud. De hecho, cuando un abuelo ya está con discapacidad física, ¿qué te dice? Para estar aquí sentado en esta silla de rueda, mejor prefiero morirme, mejor me muero. ¿Para qué voy a estar sufriendo? O sea, no están afrontando el problema. La gravedad y la discapacidad puede ser de menor importancia durante la rehabilitación en comparación con la actitud y la capacidad de afrontamiento de los pacientes discapacitados y familias. Pero aquí la familia juega un papel muy importante, fíjate, un papel muy importante, ¿no? En cuanto al apoyo emocional del adulto mayor. Fíjate que uno de los adultos mayores, cuando pierde la movilidad física y se vuelve dependiente de un cuidador, en la experiencia que tengo, lo que hemos observado, es que los pacientes masculinos que pertenecen a las Fuerzas Armadas, ya sea Secretaría de Marina, Defensa Nacional, Policía, son personas muy rudas y ellos sufren muchísimo cuando tienen pérdida de la movilidad física. Sienten mucha impotencia y no te permiten que tú les ayudes, ¿eh? No te permiten. Ellos se aferran a que ellos lo pueden hacer solo. ¿Y qué es lo único que consiguen? Hacerse más daño. Daño físico y emocional, ¿sí? Las personas con un problema cardíaco leve pueden permanecer en sus hogares preocupados por su enfermedad y ser dependientes sin necesidad en ellos, mientras que en un individuo con hemiplegia, o sea, un derrame cerebral, puede recobrar su independencia mediante modificaciones en la vivienda, trabajo y nuevas amistades de interés. Aquí, mira,
esta discapacidad en el caso de un problema cardíaco. Si tú tienes un adulto mayor que ya tiene un problema cardiovascular, el peor error que puedes cometer es llevarlo a una altitud más alta de donde vive, o sea, una altura. Por ejemplo, tu adulto mayor vive aquí, en el estado de Oaxaca, en la región del Istmo, ¿no? Pero tú en Navidad te lo quieres llevar a la Ciudad de México, pero tu adulto mayor ya sufre del corazón, ya tiene por ahí una angina de pecho, pero ya está en tratamiento, ¿no? ¿Tú crees que sería bueno que viaje en avión para la Ciudad de México? ¿Qué crees que le va a pasar llegando a la Ciudad de México al adulto mayor? Puede presentar un infarto y va a fallecer. Y lo vemos claramente nosotros. A ver, ¿cuántos de ustedes cuando han ido a la Ciudad de México, a poco no sienten el bajón? ¿A poco no sí sienten la altura? ¿No les afecta a ustedes, alumnos que han ido a la Ciudad de México, que son de aquí del estado, de Oaxaca? Sí, sí se siente la diferencia por la presión atmosférica, Sí, ¿no? así es, se siente, pues. Hasta se siente, su mecha como que, me canso más para caminar, fíjate. Pues es por la altura. Y claro, tu cuerpo se tiene que adaptar a ese medio, pero con el paso de las horas o días se va a adaptar, ¿sí? Pero en un paciente cardiópata tampoco esos cambios de altitud son graves, ¿eh? Tanto altitud elevada como altitud baja, ¿no? ¿Cuántos pacientes no se han infartado en los aeropuertos? Por lo mismo, por la altura, ¿no? Sí. Las actitudes previas, la personalidad y el estilo de vida influyen de manera importante en la relación ante la discapacidad. Una persona que siempre ha percibido que la vida la ha tratado mal puede percibir la discapacidad como la última gota y perder la esperanza, ¿sí? Y fíjate que hay esas personas, no sé si se le puede llamar mala suerte o realmente es que ya le toca, ¿no? Esas personas que, por ejemplo, han sufrido en la vida, ¿eh? Han sufrido demasiado, ¿no? Se casaron muy jóvenes, tuvieron que irse de casa jóvenes porque papá, mamá les pegaba, los maltrataba, se casaron a los 16 años, vivieron con una pareja que los maltrataba también, pero tuvo que soportar por sus hijos, se le murió el esposo, se quedó sola, tuvo 4 hijos, se le murieron 2 hijos, tiene un hijo en la cárcel y llegó adulto mayor. Y cuando ellos llegan a perder la movilidad y una discapacidad física, pues no, pierden toda la esperanza. Y créeme que es más fácil que ese paciente se muera de depresión que incide una patología de la vejez. Porque la depresión es horrorosa, horrorosa la depresión. Y muchas veces confundimos la depresión con tristeza y no tiene nada que ver, ¿eh? La depresión y la tristeza son dos conceptos totalmente abstractos. O sea, la tristeza es estar triste por algo momentáneamente y se va. Y yo ya estoy feliz después. Pero la depresión es una tristeza profunda que nada te va a quitar de ahí. ¿Sí? Y vas a empezar a vivir en esa tristeza en tu mundo y vas a empezar a descuidar tu entorno y sobre todo tu salud y tu higiene física tuya. Entonces, es muy difícil para una persona. Una persona optimista que ha abordado los problemas como nuevos retos que debe superar puede tener la determinación de no permitir que la discapacidad va a controlar su vida, ¿no? Y estas son las personas que salen adelante a pesar de los problemas. La vida los ha tratado muy mal, pero ellos, mira, felices como si estuvieran en Huatulco, en la playa. Así los ves, ¿no? Y tú dices, guau, órale, ¿no? Asu, qué actitud, ¿no? O sea, qué manera, ¿no? Si a mí me pasara eso, no, yo ya estuviera pues en un mar de lágrimas, ¿no? Pero ellos tienen un buen afrontamiento. La respuesta de la familia ante la persona discapacitada también influye en la reacción del individuo. Las familias que refuerzan los roles de persona enferma e insisten en hacer todo por las personas con discapacidad, la inutilizan de manera física y psicológica, mientras que las familias que promueven el autocuidado y tratan al paciente como una persona responsable, pues van a hacer todo lo contrario, que el paciente se sienta útil, ¿sí? Y fíjate que me ha tocado ver a mí en mi experiencia profesional que hay hijos que maltratan a sus papás, a sus abuelos, a sus adultos mayores, ¿eh? ¿Por qué? Porque, mira, realmente, si tú eres mujer, tenlo por seguro que tú vas a cuidar a tus papás. Y si eres enfermera, ni se diga, ahí te la van a ir a dejar a tu casa. Y la única excusa es que tú eres la enfermera. Yo no sé nada de eso.
Ser la enfermera. Y va a llegar un momento que te va a dar el cansancio del rol cuidador. Hay un diagnóstico en la taxonomía Nanda que se llama así, cansancio del rol cuidador. ¿En qué consiste eso? Pues es el cansancio y la fatiga que siente la persona que cuida a ese paciente enfermo por mucho tiempo. Y ese paciente, al desarrollar ese cansancio, va a desarrollar un estrés, lo que es el famoso síndrome de burnout, ¿no? Que es el estrés, sobrecarga laboral. Pero aquí es una sobrecarga por el cuidado del adulto mayor, ¿sí? Y entonces cuando eso se presente, es cuando empiezan a tratar mal al abuelo, ¿no? Y lo vas a ver por ahí, ¿no? Donde la hija lo regaña. Y ya te evacuaste otra vez y no me pudiste avisar, ya manchaste el pañal otra vez. ¿Qué piensas que yo soy tu criada que te tengo que estar limpiando a cada rato? A ver, acuéstate, te voy a limpiar, órale. A ver. Y lo vas a ver en la vida real, lo vas a ver en los hospitales. Y tú te quedas y dices, pero bueno, hay que preguntarle cuántos años nos lleva cuidando y créeme que te va a sorprender. 5, 10 años te va a decir. Por eso aquí es algo muy importante, alumno, que tú, si eres enfermera, te la van a dejar a tu mamá. Créeme, Lisbeth Patiño, te la van a ir a dejar a tu casa, compa, porque eres enfermera. Aquí lo que tienen que hacer es consensar en familia, ¿no? Sí. Y turnarse para cuidar a mamá o papá, ¿no? Entonces, lo que debemos que su entorno de papá y mamá sea seguro, porque si el entorno de papá y mamá no es seguro, va a tener discapacidad. Y créeme que vas a, si era lo más que nos conviene a nosotros es que nuestros papás sean independientes, independientes. Porque si se vuelven independientes, pues vamos a tener que cuidarlo nosotros. Y aparte nosotros tenemos que trabajar, ¿o no? Tenemos que trabajar. ¿Ok? La gran cantidad de pérdidas pueden presentarse con la discapacidad como pérdida de la función, el rol, el ingreso económico, el estatus, la independencia, incluso una parte del cuerpo, ¿no? Hablando del aspecto económico, le pega mucho sobre todo al paciente masculino. Cuando el paciente masculino era el que proveía al hogar, ¿no? Y si ya no puede proveer, se va a sentir como un estorbo, se va a sentir como que no está cumpliendo su rol. Y en ese rol de proveedor familiar, le va a pegar muy fuerte que puede tener una depresión, ¿sí? Las personas con discapacidad sufren esas pérdidas y suelen presentar las mismas reacciones que se relacionan con las etapas de la muerte. O sea, el proceso de la muerte cuando se acerca, ¿no? Ahora, y aquí algo muy importante, ¿no? Porque cuando tú tengas un adulto mayor en casa, tienes que tener toda la paciencia del mundo. En serio, toda la paciencia. Y yo te recomiendo que cuando ya te sientas cansado, cansada, lo mejor para ti es que en ese día busques a alguien que te apoye y no trates mal a tu papá, a tu mamá. Porque después viene la carga de conciencia, ¿eh? Después viene, ¿eh? Porque te das cuenta, somos seres humanos y reaccionan, ¿no? Y dices, chispas, creo que sí, ¿eh? Creo que sí la regué con mi mamá, ¿no? Ay, la regué, ¿no? Entonces, es mejor buscar ayuda, ¿sale? Principios de enfermería en la rehabilitación. Los principios que rigen la atención de enfermería geriátrica y gerontológica tienen especial importancia dentro de la atención restauradora y la de rehabilitación, y las siguientes acciones son la primera: aumentar la capacidad del autocuidado, o sea, que el paciente se cuide por sí solo, enseñarlo. Mira, si tu abuelo, tu papá o tu mamá adulto mayor se puede cepillar los dientes por sí solo, se puede hacer su aseo bucal, déjalo que se lo haga. Y es que alguien puede decir, es que está en silla de ruedas. Oye, pero ¿a poco no puede mover las manos? Sí, sí, las manos sí la puede mover. Pues acércale todos los utensilios y que se haga el aseo bucal. Tienes que hacerlo también independiente hasta donde se pueda. No volverlo totalmente dependiente, ¿sale? Y eso es lo primero, ¿no? Eliminar o disminuir las limitaciones del autocuidado. Y en esto es, tú tienes que ser consciente hasta dónde tu adulto mayor puede hacer las actividades de higiene o baño y hasta dónde no. Entonces, hay que ser conscientes y explicárselo a ellos también. Ayudar o motivar las acciones cuando la persona no es capaz de actuar sola, ¿sí? Y fíjate, esto se está dando muy común acá, fíjate, ahorita con lo de las pensiones, ¿no? Resulta que el abuelo o la abuela que tiene o su pensión del bienestar, pues no puede ir al cajero, ¿no? ¿Y a quién crees que le da su tarjeta para que vaya a cobrar? ¿A quién crees? A ver, ¿a quién crees? A ver, ¿a quién crees? A su hija o a su hijo, ¿no? Sí.
Y pues la hija, de muy mala, yo siento que es muy mala onda, ¿no? Toma el dinero y le dice, pues va para el apoyo mensual, mamá, tú vives conmigo, ¿sí o no? Yo tengo que comprar comida, aquí están mamá, así que el dinero lo administro yo, mamá. ¿Eh? ¿Ustedes creen que sea correcto lo que hacen muchas familias con los abuelos? De administrar el recurso familiar, de tu pensión, meterlo al recurso familiar, al gasto familiar. Claro que no, no. Porque ese dinero tú se lo vas a dar al abuelo para que él lo que necesite comprar, ¿no? Mira, los abuelos tienen necesidades, ¿eh? Claro que tienen necesidades también. Cuando un adulto mayor se vuelve invisible para la familia, siento que es la parte más dolorosa para el adulto mayor. ¿Invisible qué sentido? Yo te pregunto a ti, Alejandra, ¿cuándo fue la última vez que le compraste una prenda a tu abuelita de ropa? Creo que no está. Sí, sí, Lisbeth, maestro. Es que no funcionaba mi audio. ¿cuándo fue la última Este, vez? no, sí, ya tiene. Ya tiene Lisbeth, tiempecito. muy bien. Lisbeth, ¿cuándo fue la última vez que le compraste algunas calcetitas a tu abuelita? ¿O algo? Ya tiene, ya tiene más de un mes. Ok. ¿Y tú crees que el abuelo nos va a pedir o la abuela nos va a pedir? Oye, fíjate que necesito que me compres esto. ¿Sí? ¿Se atreven a No, pedirnos o no? no, no, Nunca, nunca, no. nunca. Es ahí donde ellos, si tienen su pensión, ¿qué crees? Solitos, si pueden caminar, mira, solitos se van al tianguis, ¿eh? Solito. Entonces nosotros nunca debemos confundir eso, ¿no? Y es cierto, y es que por regla, mira, por ley, tú tienes que cuidar a tus papás. Es por ley, por regla. Es por regla. Se oye, no es que se oiga feo, pero está reglamentado en la ley actualmente, ¿no? Que muchos no lo hagamos, esa es otra cosa, ¿no? Dice Antonia Fuentes, no te piden, al contrario, luego te dicen, no, mija, cómprate tus cosas. Así es cierto, ¿no? Muy bien. Ahora, las siguientes guías deben tomarse en cuenta durante la atención de rehabilitación y restauradora. Vamos a conocer las capacidades y las limitaciones individuales del paciente, ¿sí? Ahora, mira, hablemos de una adulto mayor que se dedica a vender en la calle. Vende. Sí, en la región del Istmo hay muchas adultas mayores que son muy trabajadoras. Mira, hacen para vender ciruela en curado, nanchi en curado, venden totopo, venden pan, ¿sí? Pero tú ahí como familiar directo o como enfermera tienes que valorar hasta dónde sí. Miren, Tehuantepec, sobre todo en la zona de la parte de un barrio que se llama Barrio de San Antonio y parte del otro barrio que los que son de Tehuantepec conocen lo que es Villana, no son lugares para un adulto mayor. O sí, Lisbeth Patiño, tú que vives por ahí, ¿son lugares para un adulto mayor? No, está así puro cerro, escalera. Exacto. Con una pérdida del equilibrio, un mal paso, un mal movimiento, listo, una caída. Entonces, tú como familiar, sobre todo a los familiares tenemos que evaluar esto, ¿no? Ok. Pero si tu adulto mayor le encanta vender, entonces pues ve la manera de ponerle un puestecito allá afuera de su casa, ¿sí? Y eso va a ayudarle mucho a ella, ¿no? Vamos a valorar la capacidad de autocuidado del paciente, el estado mental, el grado de motivación y el apoyo familiar. Mira, en esta parte muchos de nosotros nos olvidamos de esto, ¿no? ¿Cómo puedes valorar tú el estado mental de tu abuelo, del abuelo? A ver, un día llega y vamos a aplicar lo que se llama hay una escala que se llama la escala de Glasgow, ¿sí? En la escala de Glasgow vienen varios parámetros que habla en cuanto a orientación, movilidad y todo, ¿no? Le vas a hacer 3 preguntas fáciles al adulto mayor. Preguntarle, ¿qué día es hoy? Hoy es miércoles. Bien, ¿qué fecha? Este, 11 de septiembre, ajá. Año 2024, ok. Le vas a preguntar
La siguiente pregunta, si se acuerda lo que hizo ayer. Y le vas a preguntar, ¿qué es lo que piensa hacer mañana? Esas 3 preguntas básicas, y ahí te vas a dar cuenta del estado mental del adulto mayor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay una enfermedad que se llama demencia senil. En la demencia senil se empieza a alterar la parte mental del paciente. En cuanto a nivel de conciencia, ¿sí? Se empieza a perder. Entonces, eso lo debemos de valorar nosotros como personal de enfermería o familiares. ¿Sale? Vamos a promover la función en lugar de disfunción y las capacidades en lugar de discapacidades. O sea, a ver, yo sé que tú no puedes mover muy bien el brazo derecho, ¿no? Porque lamentablemente te dio un EBC. Pero a ver, el brazo izquierdo sí lo puedes mover bien. Pues vamos a hacer muchas cosas con el brazo izquierdo. Y en la medida que podamos, vamos a ocupar el derecho, ¿no? Y en la capacidad. Si tú tienes la capacidad todavía de caminar sin bastón, adelante. Pero si realmente ya la rodilla te duele mucho, abuelo, hay que usar el bastón. Pero es una parte de la plática, una plática que sea comprensiva con el abuelo y la persona, el cuidador o la enfermera, ¿no? Sin que el abuelo lo sienta que lo está regañando. ¿Sí? Porque hay abuelos que sienten luego que uno los regaña y más se encaprichan, ¿eh? Y no lo hacen. Vamos a brindar suficiente tiempo y flexibilidad. Y lo que más necesitan nuestros abuelos es esto, tiempo. Y yo te quiero preguntar a ti, Salustia Marcial, ¿cuándo fue la última vez que habló con un adulto mayor de su familia? Que se haya sentado a platicar con él así por varios minutos. Eh, Tiene como una semana, ¿Cuántos minutos? como unos 10 minutos porque andaba deprisa. Ok. ¿El adulto mayor o usted? Yo, No, yo no andaba tenía, deprisa. no tenía tiempo. No tenía tiempo, solo fui a aplicarle un medicamento y me regresé pronto. ¿Pero era su familia? Directo. Ajá, un familiar directo, Mm, así es. Ok, muy Pero pues bien. sí, sí está en cama y ahora hemos tenido demasiados compromisos por parte del trabajo y así. Y ahorita que me está diciendo, pues me acordé que sí, efectivamente no lo he ido a ver. Sí. ¿Creen que se justifique la falta de tiempo a nuestros abuelos por el trabajo? Sí, podremos justificar eso o no. ¿Qué piensas de eso, Antonia? O Salustia, a ver si lo pueden, ¿creen que sí? ¿Se justifica? No, maestro. No, no se justifica, así es. ¿Y sabes qué es lo único que necesita el abuelo? Esto, para hablar. Eso necesita. Dice Antonia, no se justifica. Vamos a reconocer y motivar los logros de los abuelos. Pero ¿qué hacemos con nuestros abuelitos? Puro regañándolos todo el día, ¿no? Que no se está quieto, ¿no? Y luego llegan a visitarte a alguien y no te llega a visitar, ¿no? Y ya le dices, ay, este abuelo que puro para allá no entiende, la verdad, ya me va a sacar canas verdes ahí, ¿no? Y se lo está diciendo a una persona que vino de visita y el abuelo le escucha. ¿Y cómo crees que se siente el abuelo? ¿Se sentirá feliz al escuchar eso? No se siente feliz, ¿ok? Dice Antonia, aunque sea ir a tomarse un cafecito y ahí mismo platicamos. Así es cierto, muy bien. Vamos a prevenir las complicaciones y principalmente las caídas. Vamos a recordar que la rehabilitación es un proceso individualizado que requiere esfuerzos de un equipo multidisciplinario para obtener los mejores resultados. ¿Sí? Dice Antonia Fuentes, al contrario, lo primero que dicen es que son una carga para la familia. Eso es lo que piensa el abuelo de nosotros, los hijos, ¿no? Vamos a hacer la valoración funcional del adulto mayor. Cuando una persona padece una discapacidad del estado funcional, no el diagnóstico debe guiar la atención. El grado de función es diverso entre las personas mayores. Para esto nosotros vamos a realizar, algunos adultos mayores mantienen activamente sus trabajos y suelen brindar servicios voluntarios, mientras que otros son capaces de realizar las actividades de la vida cotidiana.
Si se ofrece ayuda y algunos otros tienen discapacidad tan grave que requieren atención total, además el estado funcional cambia de la misma persona de un momento a otro según factores como el control de los síntomas, la progresión de la enfermedad y el estado de ánimo. Entonces, si tu adulto mayor es independiente, déjalo que haga sus actividades de la vida diaria, pero siempre y cuando, si tú crees, sobre todo el adulto mayor, ya lo hemos visto, pierde lo que es la parte, desarrolla hipoacusia, disminuye la audición en el adulto mayor por el mismo proceso del envejecimiento de su oído, de los órganos internos del oído, y además va a perder también disminución en la agudeza visual. Entonces, imagínate, ¿no? ¿Tú crees que sería bueno que mandáramos un adulto mayor en metro en la Ciudad de México? ¿Tú crees que un adulto mayor es bueno que ande en metro en la Ciudad de México? ¿Cómo ves eso, Yurix y Selene? ¿Estará bueno mandar a un adulto mayor en México? No, no está Yurix y se salió. Claro que no. Ni en el urbano, ni en el urbano, ¿eh? Porque en el urbano, acuérdate que en el urbano hasta uno, a ver, hasta uno de nosotros, hasta muchos de nosotros hemos estado en un momento a punto de caernos del urbano, ¿no? Porque luego las personas que conducen urbano son bien, que apenas se paró, apenas estás poniendo un piecito ahí en el piso y dan el jalón, ¿no? Y si en una de esas el adulto mayor pierde el equilibrio, se va a caer, ¿sale? Bueno, aquí lo que vamos a hacer las intervenciones para facilitar y mejorar el funcionamiento. Lo primero que vamos a hacer es facilitar la posición adecuada. Vamos a corregir la alineación corporal, permitir la respiración, circulación y comodidad óptimas y evita complicaciones como contracturas y úlceras por presión. Entonces, muchos de nosotros tenemos al abuelo todo el día sentado en la silla de ruedas, ¿sí o no? Si ya tiene problemas de movilidad, ¿no? Todo el día está pobre el abuelo sentado ahí en su silla de ruedas, ¿no? O lo más dramático, tenerlo acostado todo el día en la cama. No, lo tenemos que pasar. Por eso, quien tiene un adulto mayor con pérdida de la movilidad física deben de comprarse un reposet, o sea, un sillón, donde lo vamos a pasar a su sillón, de allá a su cama y así. Irlo cambiando de posición. ¿Sí? Porque si no, lo que vamos a desarrollar ahí, pues vamos a desarrollar una lesión por presión en el adulto mayor. ¿Sí? Y ya lo platicamos ahorita, eso es muy grave en el adulto mayor. Nos comenta Yuri Calvo, hola, profe, no, no es recomendable ya que los metros traen asientos reservados, pero sí, pero ni eso respetan, menos a los adultos mayores. Correcto, así es. Cuando el paciente es incapaz de cambiar de posición de manera independiente, el personal de enfermería debe estar atento a mantener el cuerpo del individuo en la alineación correcta. ¿Sale? Entonces, es ahí donde nosotros vamos a apoyar a cambiarlo de posición. Sobre todo, mira, en el adulto mayor, como ya hay pérdida de la masa muscular, que se llama sarcopenia, entonces, si hay una presión con algún hueso, con otro hueso, una presión con otro hueso, cizallamiento, pues ahí se va a desarrollar otra lesión por presión. Entonces, nosotros tenemos que acoginar esas áreas, esas prominencias óseas. ¿Vale? Vamos a ayudar con los ejercicios de amplitud de movimiento. El ejercicio es un componente esencial del mantenimiento y la promoción de la salud de todos los adultos y es de especial importancia en el caso de los adultos mayores. Fíjate que a mí me da mucha alegría ver un adulto mayor haciendo ejercicio en las mañanas. De verdad, ¿eh? Sí, sí. Qué bien, ¿no? Y pues fíjate que las personas que actualmente alcanzan una jubilación, hoy en día, ¿eh? Una jubilación, pues tienen una expectativa de vida mejor que la que vamos a tener nosotros. Nosotros que somos ochenteros, ¿no? Noventeros. Porque ellos al menos ya están en prejubilación o ya se jubilaron y reciben una pensión mensual que les dan, ¿sí? Una pensión mensual vitalicia, cada mes van a cobrar. Y al menos ellos saben que les van a llegar esos 10,000, 12,000, 13,000 pesos mensuales y pues con eso van a vivir, ¿no? Y si por ahí tienen un hijo que les mande algo, bueno, pero aquí la parte importante que viene a afectar a los adultos mayores, cuando nosotros lleguemos a ser adultos mayores, nosotros, que ya no tengamos nada, o sea, que si nosotros no ahorramos ahorita que estamos jóvenes, cuando lleguemos a ser abuelo, no vamos a tener dinero, porque a nosotros ya no nos van a pagar una pensión, ya no va a haber. Y ahí sí va a haber mucha incertidumbre para nosotros. ¿Cómo le vamos a hacer para vivir como abuelos? Va a ser complicado, ¿eh? Ahora, los ejercicios de amplitud de movimiento tienen gran cantidad de beneficios como la
promoción de la movilidad articular y la fuerza muscular, la estimulación de la circulación, el mantenimiento de la capacidad funcional y la prevención de contracturas y otras complicaciones. Y aquí tenemos las posiciones recomendadas para los adultos mayores cuando descansen en casa, que tengan pérdida de la movilidad, ¿no? Aquí en el inciso A, esta es la posición, se llama decúbito dorsal, mira, ¿sí? Le vamos a poner una cabecera, pero esa cabecera, fíjate, tiene que ser como una dona, para que aquí en el hueso occipital no esté directamente, fíjate, directamente, ¿sí? Directamente con la cama, con el colchón, ¿sí? Fíjate. Vamos con la cabeza en alineación con la columna, tiene que estar, las piernas extendidas, pies elevados y apoyados contra el soporte de los pies, aquí, ¿sí? Y aquí tiene que estar fíjate, aquí una toalla enrollada debajo de la cadera, que es lo que se le recomienda poner, ¿no? Que en este caso aquí no tanto que es una toalla. Ahorita mira, tú puedes hacer unos cojines de alpiste. El alpiste es fresco, ¿sí? Y sobre todo, no genera presión. Entonces tú puedes hacer unos cojincitos de alpiste que le puedes colocar aquí a tu adulto mayor, ¿sale? Y en esta posición va a descansar. Después lo tienes que cambiar de posición. Repito, si ya tiene pérdida de la movilidad física, por ejemplo, en una fractura o un EVC, nosotros vamos a cambiarlo. Cuando el adulto mayor se puede mover por sí solo, él solo se cambia de posición, ni te dice. La posición de cúbito supino es esta, mira. Aquí, fíjate cómo está la cabeza, cómo tiene que estar alineado. Sí, las palmas hacia arriba, codos flexionados acá y cómo tienen que estar los pies. Igual aquí hay que poner un acoginamiento para que no se vaya a ulcerar. Al igual acá, se tiene que poner también un cojincito, ¿sale? En el caso de decúbito lateral izquierdo, que es esta posición, debemos de poner almohada acá y acá, mira, entre los dos miembros pélvicos, para que la rodilla no estén haciendo fricción entre ellas, ¿no? Vamos a alinear la cabeza y codos flexionados. Y en esa posición va a descansar tu adulto mayor. Y cuando lo sentemos en una silla, es muy importante que esté bien alineado, ¿no? La espalda recta, porque luego tenemos al pobre adulto mayor ya casi acá, ¿no? Ya casi se va a caer o está muy inclinado, ¿no? Cabeza alineada con la columna, los brazos en los soportes de los reposabrazos, piernas sin cruzar y pies sobre el suelo. Que eso serían las posiciones en las que nosotros debemos poner a nuestro abuelo, ¿no? Sí. Sobre todo si ya tienen pérdida en la movilidad. Los ejercicios pueden llevarse a cabo de los siguientes grados. Tenemos ejercicios activos, activos pasivos y pasivos. En los ejercicios activos, los pacientes los realizan de manera independiente. O sea, ellos solos, ¿no? Los activos de manera independiente. ¿Y cuál es uno de esos ejercicios activos? Salir a caminar. Caminar, ¿sí? En cuanto a los ejercicios pasivos, activos pasivos, el paciente recibe ayuda. Aquí es cuando cuando el paciente tiene pérdida de la movilidad física, nosotros le vamos a ayudar a hacer ejercicio, ¿no? A ver, lo que hicieron en su video, ¿no? Con una pelota, con una silla, y en los ejercicios pasivos el paciente no participa en los ejercicios, ¿sí? Sobre todo en estos ejercicios pasivos se refiere cuando el paciente está totalmente en un coma, ¿no? Cuando nosotros les damos solamente la flexión de los brazos, muñecas, pero él no participa porque él está en coma, ¿sí? Pero nosotros le estamos haciendo esos ejercicios, ¿sale? Asistir con los dispositivos de ayuda para la movilidad y la tecnología de asistencia. La silla de rueda, los bastones y los andadores son la diferencia entre una persona que vive plenamente y otra que vive confinada en su entorno inmediato, ¿sí? ¿Cuánto cuesta una silla de rueda, alumno? ¿Cuánto crees que cueste? Así en promedio, una económica. Ponle número. Unos 6,000 pesos. Por ahí. Exacto. 6,000 pesos. Sí, 6,000. Buena, una silla muy bonita. Buena, buena. Económica, pero buena. Porque hay hasta de 2,000, 3,000, pero están, pero bien, bien, muy, pero muy frágiles, ¿eh? Que no te van a durar mucho. Ahora, el adulto mayor que ya necesita una silla de ruedas, tiene que usar silla de ruedas, sí, porque sí. El adulto mayor que necesita un bastón, igual, o los andadores, igual. Pero aquí nos falta mucho educar a los abuelos, porque el abuelo no quiere usar el bastón, ¿eh? No quiere.
pero nosotros lo tenemos que acostumbrar, que se vuelva una cultura para el adulto mayor. ¿Sale? Los dispositivos de asistencia para la movilidad permiten que los pacientes cumplan de manera independiente con sus necesidades universales y mejorar su capacidad funcional. No obstante, si se emplean de manera equivocada, estos dispositivos provocan riesgos de seguridad. Por lo tanto, el personal de enfermería debe asegurar que el equipo se emplee de manera adecuada, ¿no? Sí, sobre todo, ¿quiénes van a usar los bastones? Las personas que tienen problemas en un miembro pélvico nada más. En un miembro pélvico, sea derecho o izquierdo. ¿Quiénes van a usar andadores? ¿Una andadera? Pues los que ya tienen problemas en los dos miembros pélvicos, ¿vale? Y la silla de ruedas, pues es para la persona que no puede caminar, deambular, ¿no? La primera regla en el uso de dispositivos de asistencia para la movilidad es utilizarlos solo cuando sean necesarios. Es la primera regla, ¿sí? Si no es necesario, no hay que usarlo, pero si sí, sí hay que usarlo. Emplear una silla de ruedas solo porque es más rápido o más fácil desplazarse puede conducir a dependencia innecesaria o disminución de la capacidad funcional, ¿sí? Si el adulto mayor puede caminar, que camine. Que camine en el entorno de la casa. Pero si el adulto mayor no puede caminar, pues bueno, ahí sí tendrá que usar la silla de ruedas, ¿vale? Los andadores ofrecen una base de sustentación mayor que los bastones y pueden emplearse para soportar peso, sobre todo acá cuando ya tienen problemas de las dos rodillas, ¿no? El paciente. Los fisioterapeutas son una fuente importante para la instrucción y el ajuste de bastones, andadores y sillas de ruedas. Es el que nos va a dar la forma de cómo utilizarlos. Y bueno, aquí tenemos unos ejercicios de amplitud de movimiento, miren. Sí, en el caso del paciente. Vemos acá en el caso de la muñeca. Fíjate cómo se hace. Se llama dorsoflexión, es hacia arriba, en medio, y flexión palmar hacia abajo. Esos ejercicios tienen que hacer los pacientes, tú se lo puedes desarrollar. Y aquí tenemos, en este caso de este ejercicio, de girar la mano hacia este lado y hacia el otro lado, ¿no? Que es una desviación radial y desviación cubital. Aquí en el codo es flexión, posición inicial, así. Flexión y posición inicial. Y en el antebrazo, pues, tenemos supinación y pronación, o sea, palma hacia arriba, palma hacia abajo. Y aquí en cuanto a los brazos, pues tenemos acá la parte de flexión anterior y aquí tenemos aducción, ¿no? Son ejercicios que podemos hacer con nuestros pacientes. Aquí hay otros, tenemos los ejercicios de aducción, separadas las rodillas, luego aducción, como se cruzan, rotación interna, rotación externa, rodilla, aquí la extensión de la rodilla y la flexión. En cuanto a la columna cervical, tenemos la neutra, la flexión y la extensión. Tenemos la neutra, la rotación y la neutra y la flexión laboral, ¿sí? Entonces, no, la flexión lateral, perdón, lateral derecho y lateral izquierdo. Son ejercicios que nosotros le podemos aplicar con nuestros adultos mayores. En cuanto a las manos, pues tenemos acá en los dedos, tenemos esta, la aducción, la abducción, la oposición, otra vez acá abducción, aducción y extensión neutros. En cuanto al tobillo, pues vamos a tener la dorsiflexión, la flexión plantar, la eversión y la inversión. En cuanto a los dedos del pie, extensión, flexión, abducción y eso. Y todos estos ejercicios que vemos en pantalla, nosotros se los vamos a aplicar a nuestros adultos mayores. Sobre todo los adultos mayores que ya tienen, que estén en cama o que tengan pérdida de la movilidad física. ¿Vale? Instruir acerca del entrenamiento intestinal y vesical. Sobre todo acá es cuando el adulto mayor ya tiene una incontinencia, ¿sí? Tanto vesical como intestinal. Aquí es muy importante. Fíjate que aquí sí es un poquito complicado en cuanto a la rehabilitación, porque primero aquí hay un deterioro funcional, ¿no? En cuanto hablamos de continencia urinaria, hay un problema a nivel del esfínter, ¿sí? Del esfínter para miccionar, ¿sale? Que ya no se puede controlar y por eso el paciente anda todo el tiempo húmedo, ¿sí? Vamos a educar a los adultos mayores con incontinencia acerca del entrenamiento intestinal y vesical. Es útil para evitar la incontinencia. No obstante, el personal de enfermería debe valorar la capacidad mental y física del paciente para lograr la continencia antes de comenzar con el programa. Bueno, aquí sí lo que necesitamos nosotros es que el paciente participe con nosotros. ¿Sí? Si el paciente no quiere participar, no quiere colaborar,
difícilmente nosotros vamos a poder hacer algo más por este paciente, ¿no? Si el paciente tiene la capacidad de ser continente, el entrenamiento debe comenzar cuanto antes. Vamos a mantener y proveer la función mental en nuestros pacientes, ¿no? Para esto vamos a promover el funcionamiento físico. Eso es uno de los aspectos de la rehabilitación. De igual manera, de igual importancia es el esfuerzo por mantener, restablecer y promover la función mental. En escenarios dentro de centros de atención donde el contacto que el personal tiene con pacientes se deriva principalmente de los problemas de salud o aislamiento del hogar, la estimulación mental puede estar ausente de manera importante. Al igual que cualquier otra función, la función mental puede deteriorarse si no se ejercita. Y es ahí donde vienen los famosos ejercicios de memoria, ¿no? Que debemos hacer por nosotros, con nuestros adultos mayores, ¿sí? Por eso, y uno de los ejercicios de memoria más bien que aplica mucho en los adultos mayores es que el adulto mayor juegue dominó o juegue ajedrez, ¿sí? Eso mantiene la memoria muy, pero muy activa en el paciente. La reminiscencia es una actividad mental con capacidades terapéuticas. El personal de enfermería puede guiar a los pacientes durante la reminiscencia con el empleo de recursos personales o grupales. A menudo los pacientes pueden brindar temas de valor para la resiliencia. Conocer algo de la historia del personal del paciente ayuda al personal de enfermería a encontrar temas relevantes para la resiliencia, como las migraciones del paciente a otro país. Bueno, aquí más que nada, nosotros vamos a tener que platicar con el paciente sobre su trayecto de vida, sobre lo que él vivió, ¿no? Qué hacía antes, por ejemplo, en sus tiempos cuando él vivió, cuál era la música de esa época. Vamos a mostrar unas fotografías antiguas y vamos a preguntar a los participantes los recuerdos que esas imágenes le provocan, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cuando nosotros lleguemos a ser abuelos, fíjate bien, y te acuerdes cuando teníamos el Facebook, ¿no? No sabemos si el Facebook vaya a estar para el 2060, cuando nosotros seamos abuelos, ¿no? 2050, no sabemos, ¿no? Probablemente ya cambió. Pero si tú en esa edad llegas a ver una foto del Facebook, de un perfil y digas, wow, yo viví esa época, ¿no? Está como ahorita, ¿no? De los juegos que teníamos antes los niños, ¿no? Los juegos que jugaban los niños, los juegos de canica, los juegos del trompo, los juegos del valero, y que ahorita ya ningún niño juega eso, ¿no? Se dediquen más a jugar el bendito celular. Entonces, eso nos va a ayudar a recordar con el paciente. Y bueno, aquí tenemos un caso sobre la movilidad del tema de hoy, y me gustaría que me apoyaras a leerlo, Alejandra, por favor. Sí, maestro, claro. Caso a considerar. El señor Mann es un hombre soltero de 70 años de edad que tiene limitación de la movilidad grave en su cadera y rodillas debido a artritis. Cojea y tiene dolor articular considerable. El señor Mann no ha acudido a sus citas de rehabilitación y ha rechazado las recomendaciones de cirugía a pesar de que se le ha informado que estas medidas pueden disminuir el dolor y mejorar la función. Aunque se ha ajustado un bastón para él, no lo utiliza. Durante su visita reciente al médico, la enfermera pregunta al señor Mann las razones por las que no desea terapia, cirugía o utilizar el bastón. Él responde, todo eso parece ser para las personas viejas. Se imagina que intente conocer a una mujer joven en un club mientras me la paso con un bastón? La enfermera comienza a describir los beneficios de la terapia, la cirugía y el empleo del bastón, pero el señor Ma lo interrumpe. Mire, aprecio que intente ayudar, pero no estoy listo para esas cosas de viejos. Solo estoy aquí para obtener medicamentos más fuertes para el dolor. Ok, excelente. Y aquí nos preguntan lo siguiente: ¿cuáles son los factores que provocan que el señor Monk tenga las reacciones y percepciones? Pues lo primero es que él no acepta que es adulto mayor, ¿no? El concepto de adulto mayor es toda persona mayor igual a 65 años de edad. El señor Mann tiene 70 años. Él siente ser joven aún, pero más aún porque dice que si una chica lo voltea a ver, ¿qué va a pensar que cargue un bastón, no? Entonces, esa sería la percepción de él, ¿no? La siguiente pregunta: ¿qué información adicional puede ser de utilidad conocer acerca del señor Mann
para comprender su punto de vista y ayudar a que mejore su función y grado de confort. Bueno, aquí hay que preguntar, por lo que dice el caso, pues él pues no menciona si tiene familia, ¿sí? No sabemos con quién vive. Sería interesante conocer, ¿no? Acerca de él, ¿no? Y esto, al comprender eso, vamos a ayudar a nosotros a que mejore la función de su movilidad, ¿no? Y la tercera pregunta, ¿cuáles pueden ser algunas de las acciones eficaces para ayudar al señor Meng? Mira, la enfermera trataba de explicarle, ¿no? Pero el señor no se deja ayudar. Entonces aquí, ¿cuál podría ser unas acciones específicas, eficaces, perdón? Pues yo creo que aquí se podría trabajar con el señor Mang, con videos, que la enfermera le proyecta algún video, ¿no? Sobre todo del riesgo que puede provocar una caída, de los factores que ocasionan una caída, y sobre todo cuál es el tratamiento a seguir después de la caída. Y con este punto yo siento que vamos a tratar de concientizar un poco a este paciente para que utilice sus dispositivos de ayuda y asista a su terapia, ¿sale? Ahora, hablemos de la atención de urgencias. Los hospitales de urgencias actuales tienen un papel importante en la atención del adulto mayor. Los adultos mayores tienen una mayor incidencia de hospitalización y estancia hospitalaria en comparación con otros grupos de edad. Las personas mayores son consumidores significativos de los servicios hospitalarios ambulatorios. ¿Pero por qué? Porque van por riesgo de lesiones y pueden provocar afecciones. Un adulto mayor muchas veces va a recibir consulta porque tiene dolor. Puede ser un dolor de rodilla, ¿sí? Un dolor de las articulaciones, pero muchas veces acá, en esta parte, muchos de ellos van a consulta porque únicamente quieren platicar con el médico o con la enfermera, ¿eh? ¿Ok? Entonces, muchas veces acuden porque tienen un dolor, ¿no? O porque están viviendo algún duelo, muchas veces y no lo superan. Y únicamente van. A mí me ha tocado ver muchos adultos mayores, fíjate que van nada más a escucharlo. Cuando yo trabajaba en el ISSSTE de Tehuantepec, acudía un adulto mayor. Yo estaba en el módulo de vacunas, en medicina preventiva, y iba nada más. No, llevaba su cartilla y decía, siempre iba porque quería vacunarse, pero yo le decía pues que ya estaba completo su esquema. Pero me di cuenta que iba para platicar nada más conmigo. Me platicaba de lo que hacían todos los días, de lo que iba a hacer. Y después, ya platicando con ella, me contó pues que ella vivía sola, que sus hijos estaban fuera y pues que sí le mandaban dinero, ¿no? Pero ella dice, ¿de qué me sirve tener dinero si lo que necesito es a mi familia, que esté conmigo, ¿no? Entonces, muchas veces a eso van nuestros adultos mayores, ¿no? A consulta. Riesgos asociados con la hospitalización en los adultos mayores. Aquí, mira, uno de los riesgos que va a presentar el adulto mayor acá son las infecciones intrahospitalarias, ¿no? Mira, un adulto mayor, si amerita estar hospitalizado, si es que se amerita, porque su estado de salud está comprometido, le va a quedar. ¿Cuál sería un ejemplo que esté comprometido el estado de salud? Una fractura de cadera. ¿Sí? ¿Una fractura de cadera tiene que estar hospitalizado? Sí, sí, ¿sale? Pero cuando un adulto mayor, por ejemplo, tiene una infección en la orina, ¿sí? Tiene una IBU, y esa infección en la orina se puede tratar de manera ambulatoria. Llega a urgencias, está un día en urgencias nada más, le iniciamos analgésicos, antibióticos, lo podemos dar de alta a las 24 horas. Sí se puede dar de alta. Y que en casa continúe con su tratamiento bioral, que es el ciprofloxacino, que le podemos dar en ese tiempo, en ese momento, ¿no? O algún otro antibiótico. Es preferible que el adulto mayor vaya a casa, porque si lo subimos al servicio de hospitalización, ¿sí? Donde estaría el adulto mayor, puede que ahí vaya a infectarse de alguna infección, ¿sí? Y recuerden que en la infección en el hospital hay muchísimas infecciones, demasiadas.
que puede ser una infección de la piel, una infección de la vía respiratoria. Y si hablamos de las vías respiratorias, una de las infecciones más comunes a nivel intrahospitalario, en la clasificación de las IAS, es la neumonía. Neumonía. Entonces, debemos evitar eso en el adulto mayor. Ahora, y las complicaciones iatrogénicas, que son complicaciones accidentales causadas por el profesional médico o tratamientos o procedimientos médicos, ¿no? Y aquí, ¿sabes cuáles son una de las complicaciones iatrogénicas en el adulto mayor? Las úlceras por presión. Sí, las úlceras por presión. Porque muchos de nosotros, y muchas veces por la carga de trabajo, no movemos al abuelo. Y cuando nos damos cuenta, ya se ulceró, ¿no? Imagínate, el familiar no lo mueve y la enfermera no lo mueve, pues no. ¿De dónde va a terminar el abuelo, no? Entonces, sí se tiene que cuidar. De hecho, uno de los proyectos, uno de los programas que yo siento que se debe implementar en el hospital. Todos sabemos que en el hospital tenemos la clínica de heridas, ¿no? Tenemos la clínica de catéteres, ¿no? Y yo me he preguntado, ¿creen que no sería bueno implementar una clínica de prevención de UPP? O sea, específicamente a prevenir lesiones por presión. No tanto de clínica de heridas, sino un espacio que se dedique a eso, a vigilar que las sábanas estén limpias, que las sábanas no estén húmedas, la movilidad de los pacientes, dispositivos para prevención, lesiones por presión. Sería bueno, fíjate. Muy bueno, pero pues lamentablemente no hay ese programa en el hospital todavía, ¿no? El personal de enfermería anticipa y disminuye los riesgos frecuentes a los que se enfrenta el paciente mayor enfermo para lograr la mayor capacidad de función independiente. Algunas medidas que vamos a utilizar son las siguientes. Valoración cuidadosa para identificar riesgos y problemas, ¿no? Vamos a valorar si el paciente puede llegar a presentar otro problema, ¿no? Mira, una de las cosas que debemos identificar de los riesgos es que cuando el adulto mayor, si la cama le queda muy lejos para el baño al paciente, en el trayecto en el que camine se puede caer. Acuérdate que el paciente adulto mayor, cuando está en casa, él conoce su entorno. Ya conoce bien dónde están las cosas, ¿sí? Hasta ya sabe cuántos pasos hay que dar a la izquierda o a la derecha. Pero cuando el adulto mayor llega a un lugar desconocido, pues le da temor y ahí puede producirse una caída. Planificación de alta temprana. O sea, en cuanto ya el paciente esté estabilizado, hay que darlo de alta, pero ya, que vaya a casa. Es mejor en casa que esté aquí. Motivación de la independencia. Hay que motivarlo a que él haga por sí solo, ¿no? Si se para y puede sujetar el orinal, el pato para miccionar, que lo haga él solo. Pero hay que motivarlo, ¿no? Vigilancia estrecha de los medicamentos y verificación del empleo de la dosis ajustada para la edad. Aquí en esto sí tenemos que tener mucho cuidado, ¿eh? Hay que cuidar al abuelo en cuanto a darle el medicamento, porque los abuelos, como ya tienen problemas visuales, a veces se confunden de tableta y se toman doble dosis, ¿no? Ejemplo, el medicamento le tocaba a las 8 de la mañana para la hipertensión, ¿no? Y a las 10 le tocaba otro medicamento, pero eran sus vitaminas. Y resulta que se confundió, que se volvió a tomar otra vez el medicamento de la presión, porque se parecían igual. Entonces ahí sí, en cuanto a los abuelos, yo siempre lo que te llevo a recomendar es que debes establecerle bien, vigilar bien qué medicamento va a tomar el abuelo. Y si él tiene problemas visuales, que un familiar mejor le dé ese medicamento a la hora de la toma, ¿sale? Recordatorios y ayuda durante el reposicionamiento, tos, respiración profunda y evacuación frecuente. Vamos a identificación temprana y corrección de las complicaciones, recordando que pueden presentar signos y síntomas atípicos, y vamos a la evitación del sensible. Mira, yo he visto pacientes en el hospital, adultos mayores que tienen sonda urinaria. La única indicación, incluso ni en los pacientes que tienen fractura de cadera, ya no se está recomendando la utilización de sonda urinaria. Pero bueno, mira, en el paciente que tiene fractura de cadera, yo siento que sí es necesario que tenga sonda urinaria. ¿Tú alguna vez has cambiado un pañal de un paciente miccionado con fractura de cadera que no tenga sonda urinaria? ¿Te ha tocado hacerlo alguna vez en el hospital? ¿Quién sufre más, el paciente o la enfermera para hacer el cambio de pañal? Ambos, El paciente, maestro. ambos, pero más el paciente, más el paciente. Tiene mucho dolor, entonces aquí yo sí recomendaría, aquí dice que no, en lo menos posible, ¿sí? Pero cuando sea otra parte que no lo amerite,
Porque hay muchos familiares, fíjate que me ha tocado a mí, que me dicen, póngale una sonda mejor para que yo no gaste en pañales. No, eso no se justifica. ¿Cómo creen? No, no, no. Porque yo voy a provocar una infección de vías urinarias en el adulto mayor, ¿sí? Cumplimiento estricto de las técnicas de asepsia y de control de la infección, ¿sí? Si ahorita con lo de la pandemia del COVID, si un adulto mayor se iba a internar, que tenga su cubrebocas obligatorio. Hay que desinfectarle las manos a todo momento, ¿no? Sobre todo porque es un adulto mayor, es un paciente sensible a alguna infección. Vamos a vigilancia estrecha de los ingresos y los egresos, los signos vitales y el estado de la piel. Sobre todo el estado de la piel hay que tener mucho cuidado, vigilarla, ¿no? Y sobre todo vamos a tener control de líquidos en él. Cuánto consumió, cuánto egresó, para que no se nos vaya a empezar a dematizar nuestro paciente. Modificaciones del entorno para cumplir con las necesidades del adulto mayor. Pues bueno, aquí hay que quitar todo lo que esté a su alrededor que pueda provocarle una caída. Ayuda según la necesidad en las actividades de la vida cotidiana. Si necesita apoyo para ir al baño, hay que apoyarlo. Educación del paciente y la familia, también hay que educar al familiar, ¿no? Y a la familiar y al paciente de cómo se deben utilizar, ¿no? En esta parte, por ejemplo, en cuanto a los dispositivos de ayuda, si hay un tripié, que pueden llevar un tripié para que vayan al baño. Orientación en la realidad en la medida necesaria. Esto más que nada, todos los días hay que recordarle al paciente adulto mayor qué día es hoy, qué fecha, ¿sí? Derivación de los recursos para promover la capacidad del autocuidado y la independencia. Ese es otro punto muy importante. Hay muchos adultos mayores que sí requieren atención de quirófano, ¿sí? Que sí van a necesitar cirugía. Y sabes, una de las que más requieren, si hablamos de una caída, pues una fractura, pues van a necesitar pues una cirugía, ¿no? Una osteosíntesis de cadera. Pero una de las cirugías que también se presentan en el adulto mayor es la apendicitis. La apendicitis. ¿Sí? La apendicitis y la colecistitis, que es la colecistectomía. Pero pues aquí, mira, lamentablemente el adulto mayor sí va a tener riesgos especiales en este caso, sobre todo en cuanto a lo que es anestésico. En cuanto a la anestesia, sí puede tener problemas. También va a presentar puede llegar a presentar infección, la hemorragia, la anemia. Todo eso pueden ser riesgos también para si en caso de que se vaya a operar nuestro adulto mayor. ¿Qué debemos tomar en cuenta en cuanto a la atención antes de operar a nuestro paciente? Los pacientes deben comprender que ha aumentado el éxito de las cirugías como resultado de los avances que se tienen, ¿no? Punto número 1, vamos a mejores herramientas diagnósticas que faciliten el reconocimiento temprano de la enfermedad y el tratamiento, ¿no? Por ejemplo, si un paciente llega con dolor abdominal, se sospecha que puede ser una apendicitis aguda. Entonces, hoy en día ya contamos con ultrasonido, con un tomógrafo o una placa de rayos X para confirmar si es o no es. Mejores medidas terapéuticas, incluyendo técnicas quirúrgicas y antibióticos. Y pues ahorita ya tenemos antibióticos de última generación, ¿no? Como son los Estapenén, Meropenem. Un mayor conocimiento acerca de las características especiales de los adultos mayores es lo que tenemos que tener nosotros. Acuérdate que va a actuar como un niño. Un adulto mayor va a actuar como un niño prácticamente. Antes de ofrecer tranquilidad, el personal de enfermería enseña al paciente y a la familia que esperar antes, durante y después de la cirugía, incluyendo lo siguiente. Se va a hacer una preparación preparatoria, vestimenta y medicamentos y que se en ayuno el paciente. Vamos a hacer tipos de reacciones frente a la anestesia. Le vamos a decir qué puede llegar a presentar. La duración de la cirugía y una descripción breve del procedimiento que se le va a hacer. Que en este caso, esto lo puede hacer la enfermera quirúrgica o el cirujano. Los procedimientos rutinarios de la sala de recuperación, esto sí lo dice la enfermera quirúrgica. ¿Cuánto dolor va a tener después de que despierte de su cirugía y cuál es el tratamiento a seguir? Cambios de posición, tos y ejercicios de respiración profunda en caso de que sea una anestesia general en el paciente. Justificación y frecuencia de los cambios de vendaje, la succión y el tratamiento con oxígenos, catéteres y otros procedimientos anticipados. Le vamos a decir por qué le vamos a poner oxígeno, por qué se le va a poner un vendaje, ¿no? ¿Sí? El personal de enfermería debe verificar que se haya completado la fase de evaluación preoperatoria. Vamos a ver que el adulto mayor tenga pruebas de laboratorio, radiografía de tórax, electrocardiograma, pruebas de función pulmonar, una valoración nutricional y un estado mental. Sobre todo el estado mental es muy importante, ¿no? Para que el adulto mayor esté consciente de lo que se le va a operar.
Pues en la atención de urgencia, los objetivos básicos son mantener la función vital del paciente. Hay muchos adultos mayores que llegan a urgencias porque han tenido una hipoglicemia, porque son diabéticos, ¿no? O por una crisis hipertensiva, y aquí el objetivo es mantener la vida, ¿no? Se va a prevenir y tratar el choque en el caso de que el paciente tenga una deshidratación severa y llegue a presentar un choque hipovolémico, ¿no? Control de hemorragia es muy importante también, en caso de que lo hubiera. Vamos a prevenir las complicaciones, mantener al paciente cómodo desde el punto de vista físico y psicológico. Vamos a observar y registrar los signos vitales, los tratamientos y las respuestas, y vamos a valorar la presencia de factores causales. Infecciones en nuestro adulto mayor. Las infecciones son enfermedades agudas frecuentes que requieren atención inmediata. Una gran variedad de factores puede ser causa de una infección de alto riesgo en los adultos mayores, sobre todo si hablamos de una infección de vías urinarias. Una infección de vías urinarias en el adulto mayor puede desarrollar una sepsis, ¿sí? Una sepsis de vejiga. Y eso es mortal para el adulto mayor, ¿sale? Entonces, debemos evitar esas infecciones en nuestro adulto mayor. Otro de los problemas es que en el caso de los adultos mayores que también se llegan a presentar, por ejemplo, la menor temperatura corporal puede hacer que con frecuencia no se presente fiebre. Acuérdate que la fiebre es un signo de que hay una infección interna en el organismo. La disminución de la tos eficaz puede evitar la tos productiva, que habitualmente indica la infección respiratoria. La anorexia, que es que el paciente no tiene apetito, la fatiga y la alteración del estado mental pueden atribuirse a otros problemas de salud o relacionados con el proceso de envejecimiento, ¿no? Pero aquí lo que sí se tiene que valorar es ver si es una enfermedad o no es una enfermedad, ¿no? Y aquí yo le quiero preguntar a Mayrani Cabrera, cuando un adulto mayor se enferme, ¿cuánto tiempo debemos esperar nosotros para llevarlo al médico? ¿Será que lo tenemos que llevar luego o hay que esperar a que evolucione la enfermedad y ya posteriormente llevarlo? ¿Qué es? Pues yo creo que es luego, maestro, porque pues, por ejemplo, en los adultos mayores, cualquier enfermedad mínima o sea, los puede descompensar o les puede tener alguna alteración. Entonces yo considero que es inmediato, así como se empieza a presentar síntomas o a manifestar o incluso a veces a quejarse en el cuestión de dolor o algo así, es de inmediato, porque muchas veces dejamos pasarlo y le damos, o sea, hay familiares que les dan medicamentos sin saber, o sea, qué es lo que verdaderamente tiene y en vez de ayudarlo, pues le causamos como un daño colateral que le afecta un órgano o algo así. Entonces yo considero que es de inmediato, maestro. Así es, muy cierto. Totalmente de acuerdo. Mira, a veces el abuelo tiene diarrea. ¿Y qué le damos? A ver. Te dice el familiar, a ver, tú que eres enfermera, tu abuelito tiene diarrea, ¿qué le vas a dar? Y tú dices, a ver, dele esto. ¿Qué medicamento le damos al abuelo cuando tiene diarrea? A ver. ¿Sí? Loperamida. Es cierto, la loperamida es un medicamento excelencia antidiarreico, es un excelente antidiarreico. Pero aguas, en el abuelo hay que tener cuidado, porque el abuelo se puede deshidratar. Ahora, si tú le das la loperamida al abuelo, le va a cortar la diarrea. Sí, sea infecciosa o no infecciosa, le va a cortar la diarrea. ¿Y sabes qué va a pasar? Que lo va a estreñir. Va a ser el efecto contrario, estreñimiento. Entonces, y después, cuando ya está estreñido el abuelo, ¿qué le vas a dar? Fenócidos. Y es un círculo vicioso. El fenócido le vuelve a causar diarrea, vamos a darle loperamida. Y así estamos. Entonces, no. Aquí es muy importante llevar al abuelo, cuando tenga una infección, hay que llevarlo con el médico. Y el médico te va a decir qué le vamos a dar. Vamos a primero identificar la causa de esa diarrea. ¿Por qué le está dando esa diarrea? Y hay que atacar la causa, ¿sale? Una de las medidas que vamos a utilizar en ellos son las siguientes. Vamos a promover la hidratación y el estado nutricional adecuado. Sobre todo en la hidratación, ¿no? En el adulto mayor, cuando tengo un cuadro diarreico. Vigilar signos vitales, el estado mental y el estado de salud general. Vamos a mantener la piel y las mucosas intactas, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que no tenga ninguna lesión. Y en este caso, pues si el paciente se va a internar o viene de casa, hay que vigilar que no traiga una lesión por presión. Evitar la inmovilidad, verificar que se administra la vacuna del neumococo y la antiinfluenza. Por eso para esto le vamos a pedir su cartilla de vacunación.
En caso de que no tenga, pues hay que remitirlo al área de medicina preventiva y que ahí pues le den su cartilla y le apliquen sus vacunas, ¿no? El entorno donde debe estar el paciente tiene que estar limpio, limitar el contacto con personas que padezcan o sospeche que padezcan infecciones para que no se vaya a enfermar el abuelo. Y luego fíjate en este punto que muchos de nosotros cometemos un grave error, ¿a poco no? Tenemos un cuadro gripal y vamos a visitar al abuelo, ¿a poco no? Y ya se enfermó el abuelo de gripa, ¿no? Y un cuadro gripal en el abuelo puede ser muy grave comparado con uno. Entonces, si en algún momento tú estás pasando por un cuadro infeccioso viral, respiratorio, la recomendación es sí, ve a visitar a tu abuelito, pero aplica tus medidas de prevención, ¿no? Utiliza tu cubrebocas y tu lavado de manos. Almacenar alimentos de manera adecuada, prevenir lesiones y realizar las prácticas de prevención de infecciones. Y cuando vamos a planificar el alta de los adultos mayores es pues cuando ya se va a casa, ¿no? Y aquí uno de los puntos importantes es el tratamiento que va a seguir en casa, ¿no? Y aquí pues quien tiene que tener una persona que le va a cuidar en cuanto a la alimentación, la hidratación y los medicamentos que va a consumir. Y pues aquí tenemos otro caso a considerar, nos habla de la señora H de 82 años de edad, llega al servicio de urgencias acompañada de su hija, con quien vive la señora H era capaz de caminar y realizar las actividades de autocuidado hasta hace 6 días, cuando mostró confusión y debilidad progresivas. También ha perdido peso y comenzó a padecer incontinencia urinaria. La señora H es diagnosticada con neumonía bacteriana y es ingresada al hospital. 82 años, ¿no? Nos pregunta, ¿qué riesgos están presentes durante la hospitalización de la señora H? Pues bueno, ¿qué riesgos? El principal, ¿no? Ella ingresó porque tiene una neumonía, ¿sí? ¿Y cuál va a ser una de las principales que se va a presentar en el hospital por la edad que tiene la paciente? Es que esta neumonía bacteriana se puede complicar porque la señora, como dice, era capaz de caminar y hacer actividades sola, pero después cayó en cama. Cuando nosotros caminamos, cuando el abuelo camina, por sí solo expulsa las flemas, pero cuando ya tiene un proceso de neumonía, pues difícilmente lo vas a poder expulsar, ¿no? Entonces, ese sería uno de los factores que se va a enfrentar. ¿Qué puede hacerse para disminuir estos riesgos? Otro riesgo va a ser el riesgo de caídas. Pues tienen que tener un cuidador primario directo, ¿no? Que en este caso es la hija. ¿Qué planes pueden hacerse para ayudar a la hija en las actividades de cuidado después del alta? Pues bueno, aquí un paciente cuando es egresado de neumonía, lo primero que se tiene que cuidar, evitar los cambios bruscos de temperatura. Muchísimo eso, ¿no? En el paciente porque acaba de pasar por un cuadro respiratorio agudo, ¿sí? Y pues bueno, hasta aquí lo vamos a dejar esta noche, alumnos. Hasta aquí vamos a dejar la sesión. Son las 9 de la noche con 12 minutos. Y me gustaría saber, yo les había dejado una actividad anteriormente, ¿se acuerdan? De acompañar a un adulto mayor pues a un centro religioso, ¿no? A una misa, a una oración, a un culto. ¿Alguien realizó la actividad? ¿Alguien que nos quiera compartir su experiencia? ¿No? Bueno. Les voy a dejar otra actividad. Hoy vimos un tema, tocamos el tema donde el tiempo que le dedicamos a nuestro adulto mayor. Vas a tomarte un tiempo en el transcurso de la semana para platicar con el abuelo, con la abuela, con mamá o papá, adulto mayor. Y el objetivo de la plática es que tú platiques con ella, que te cuente, cómo fue su infancia, cómo fue su adolescencia, cómo eran esos tiempos antes, ¿no? Con los que vivimos hoy, ¿no? Entonces, esa sería la actividad que te voy a dejar para que la realices, que platiques con el abuelo o la abuela, ¿sale? En el tiempo de la semana, pero que sea una plática, como dice Antonia, ¿no? Tomarse un cafecito con el abuelo o la abuela, ¿no? Platicar ahí pues el tiempo que sea necesario y suficiente que tú creas que corresponda, ¿no? Nada más que no sean 5 minutos, ¿sale? No, no, no. Al menos dedícale una media hora al abuelo o a la abuela, ¿no? Y créeme que se va a poner muy feliz que vas a platicar con ella, ¿sale? Entonces te dejamos esa actividad para la próxima semana. También comentarles que vamos a tener otras sesiones el próximo viernes y domingo de la semana que viene. No esta semana, no pasado mañana. Sería el viernes y el domingo de la próxima semana. Van a ser 2 sesiones extras que vamos a tener por la tarde. Yo les mandaría el horario y sería a las 6 o a las 7 de la noche. Yo les confirmaría, pero son 2 sesiones extras, ¿vale?
Ese día, te voy a dar bien las fechas de una vez, para que las tengas, ¿sí? Ya estamos casi culminando el diplomado. El diplomado lo vamos a terminar el miércoles 25 de septiembre, en una sesión nocturna como hoy. Entonces, la próxima sesión que vamos a tener va a ser el 18, pero después del 18 nosotros vamos a tener 2 sesiones extras, que sería el viernes 20, el viernes 20 de septiembre y el domingo 22 de septiembre, ¿sale? Son 2 sesiones extras que serían 2 horas cada uno. Estamos hablando de 4 horas, ¿sí? Y con esas 4 horas vamos a culminar los últimos temas que nos faltan del diplomado, ¿correcto? De todos modos, yo te lo voy a hacer llegar en el WhatsApp, esas fechas, pero te adelanto que serían esos 2 días, ¿no? Viernes 20 y domingo 22 de septiembre. No sé si tengas alguna duda, alguna pregunta, algún comentario final. O algo No, que... maestro, ninguna, la verdad, la clase estuvo muy bonita. Ok, excelente. Pues bueno, hagan la actividad, platiquen con sus abuelos, ¿sale? Platiquen con ellos y van a ver que van a ser muy felices, ¿sí? Y acuérdate que muchas veces ellos viven en silencio, pero en ese silencio enorme hay un grito desesperado de platica conmigo, platica conmigo, platica conmigo. Pero ellos nunca te lo van a decir, ¿no? Porque fíjate, a eso nuestros adultos mayores nos consideran demasiados a nosotros, ¿eh? A nosotros. Nos tienen una consideración, pero wow, ¿no? Y la pregunta del millón, ¿será que nosotros tenemos hacia ellos la misma comprensión? Pues la respuesta probablemente no, ¿verdad? Pues bueno, vamos a terminar la sesión. Cuídense mucho, que descansen. Dios los bendiga. Nos vemos en la próxima sesión. Buenas noches. Gracias, maestro. Buenas noches. Gracias a Buenas todos, noches a buenas todos. noches. Nos vemos, maestro. Gracias. Buenas noches a todos.